Quiero ser muy honesto contigo de entrada con el mensaje que vamos a compartir el día de hoy, porque estuve muy tentado, no en una, sino en varias ocasiones, en esta semana, en el transcurso de la semana, en llamarle a alguno de los pastores de nuestros campus para que se prepararan y pudieran tomar el tiempo de la palabra, porque literalmente ha sido una semana muy difícil para nosotros como familia. Ahora papá desde el día lunes está en cuidados intensivos, literalmente ya no podía dar un paso sin que se ahogara y lo tuvieron que entubar, y todos los que pasamos por la experiencia del COVID sabemos lo que implica el proceso de entubamiento. Y yo le pregunté al doctor, porque no fue consensado la acción de entubarlo, y cuando me llamaron para decirme su papá está delicado y está entubado con pronóstico reservado, mi primera reacción fue, ¿quién autorizó que lo entubaran? Entonces el doctor me dijo, si no lo entubábamos, fallecía. Así es que tomamos la decisión de hacerlo. Así es que toda esta semana él ha estado en cuidados intensivos acá en el hospital de Grossmont. Y pues ya te imaginarás, ¿no? Toda la rutina desde temprano y estar pendiente con qué le están poniendo y esto, y atado a la cama por querer sacarse su tubo, y a veces medio consciente, a veces no consciente, con todo lo que implica todo ese proceso. Se me pasó por la mente en varias ocasiones levantar el teléfono y fulano, pastor, por favor preparen el mensaje, porque yo no voy a estar listo o preparado para llevar el mensaje este próximo domingo. Pero en ese proceso, que antes de que tú digas, Pastor Eric, pero para eso le pagan, como me dijo una persona en cierta ocasión, si para eso le pagan, antes de que tú hagas esas aseveraciones, que en su momento las vamos a ir desarrollando, porque tal vez tú puedes decir, pero y eso es que tal vez tú no has estado en una situación como la que yo te menciono, o tal vez sí lo has estado, y tú sabes que no es lo mismo decirlo que vivirlo. Y tú sabes que no es lo mismo, ore hermano, ore hermana, Dios va a hacer el milagro, que ver que la respiración de tu padre o de tu madre o de tu hijo o de tu hija o de tu ser querido baja a tal punto en donde el respirador artificial está en 85 porque solo el 15% responde la persona. En ese proceso estaba cuando inmediatamente Dios puso en mi corazón y vino a la memoria de tu servidor el ejemplo de un tremendo hombre de Dios. Algunos de ustedes lo recordarán porque fue miembro de esta iglesia en el lado americano por muchos años. Y en alguna esporádica ocasión nos lo encontrábamos acá cuando teníamos los servicios en español. Me refiero a Stud Haley. Este hombre era impactante. Nunca se perdía los servicios. Jamás. Y se aventaba los 4 servicios que había el sábado, los 2 de la mañana y el del domingo por la tarde, el estudio bíblico. Para aquellos que no lo recuerdan, Stud fue un veterano de la guerra de Pearl Harbor, y cuando los japoneses bombardearon las islas de Pearl Harbor en Hawái, él estaba en el USA West Virginia y fue el único sobreviviente de ese buque. Su testimonio es impactante porque fue un hombre valiente, fue un hombre determinado. Al final de su vida tenía Parkinson, pero eso no le impedía venir a la iglesia y sentarse y amén. Y cuando el pastor general predicaba, él siempre decía amén, siempre característicamente. Lo que a mí me impactó un día sábado, porque ese día me tocó orar a mí por la ofrenda, si no mal lo recuerdo. Ese día la esposa de Stud había partido con el Señor. Y él tenía 64 años de casado con ella. A mí me impactó que en lugar de quedarse en su casa, o en lugar de ir a otra parte, en lugar de ir a cualquier otro lugar, Stud decidió venir al lugar donde iba a ser consolado espiritualmente. A pesar de eso, Stud se sentó en la misma silla de siempre. Y fue tanto el impacto que el pastor general, el doctor David Jeremiah, lo mencionó y dijo lo que había sucedido. Y toda la congregación se puso de pie al ver a un hombre de casi 100 años de edad serle fiel al Señor, a pesar de que ese mismo día por la tarde su esposa había partido con el Señor. Eso, sumado a la experiencia familiar y personal que hemos tenido durante los últimos días, es que deseo compartir este mensaje contigo. Vamos a hacer una breve pausa de la serie que estamos desarrollando acerca de las disciplinas espirituales, pero quiero que en esta breve pausa
podamos reflexionar en aquellas acciones que tú y yo necesitamos hacer cuando estamos en medio de la tempestad. Por lo tanto, este mensaje, si lo pudiésemos clasificar de alguna manera, lo clasificaríamos como un mensaje reflexivo. No tanto como un mensaje temático, teológico o expositivo, no, sino más como un mensaje reflexivo en donde tu servidor quiere compartir contigo en carne propia algunos consejos que sé que te van a servir cuando tú estés en medio de la tormenta. Llámese salud, llámese problemas personales, llámese problemas matrimoniales, llámese problemas laborales, problemas de cualquier otra índole. Cuando estés en esos momentos difíciles, yo te puedo garantizar que estos consejos que son bíblicos te van a ayudar. Por cierto, antes de darte el título del mensaje de hoy, quiero hacerte una pregunta para que nos pongamos en el mismo contexto y para saber que todos pasamos por lo mismo. ¿Qué haces tú cuando estás bajo una tormenta? Acabamos de pasar unas tormentas aquí en San Diego que yo no las recordaba. Tormentas que inundaron la ciudad, que dejaron a personas damnificadas, que hicieron que los ríos se inundaran. ¿Qué es lo que tú y yo hacemos en una tormenta? Bueno, lo primero que hacemos es buscar refugio, buscar no mojarnos. Es decir, buscamos protección de la lluvia. Eso es lo que hacemos. ¡Ah, magnífico! ¡Qué bueno que nos protegemos! Pero pregunto, ¿qué haces tú cuando hay tormentas que no son de lluvia, sino de problemas en tu vida? ¿Qué haces tú cuando hay adversidades en tu vida? Y quiero que sepas lo siguiente. Si hay algo que nos hace comunes con todas las demás personas, o si hay algo que nos identifica con otra persona que no conoce al Señor, es el dolor. El dolor aplica tanto para creyentes como para no creyentes. Las situaciones de adversidad son tanto para cristianos como para no cristianos. Entonces tal vez tú puedas decirme el día de hoy, entonces pastor, ¿y cuál es el chiste de ser cristiano? Bueno, la gracia de ser creyente es que nosotros tenemos la ayuda de Dios para experimentar el dolor de manera diferente. Es que tenemos el Espíritu Santo que, como lo vamos a ver en breve, nos ayuda a entender, asimilar el dolor de una manera diferente. Porque cuando tú no conocías a Cristo, ¿cómo pasabas tus situaciones de dolor? En la cantina, pasando al 7-Eleven, comprándote 2 botellotas de licor. O poniendo música para quedar todo emocionalmente mal. O de cualquier otra manera. O volviendo a viejos hábitos. O llamando a viejas personas que no te ayudaban para nada. Esas eran las medidas de escape que antes teníamos. Pero ahora en Cristo, cuando vienen esas situaciones de dolor, depresión, de adversidad, ¿qué es lo que hacemos? Acudir a Cristo. Acudir al Señor. Y en ese proceso es que yo quiero compartir estos consejos contigo. Espero que te sirvan. Y si se da la casualidad que tú me dices, pastor Eri, pero pues yo tengo mi familia sana, mi negocio corre muy bien, yo estoy muy bien. Bueno, me alegra genuinamente y soy sincero en decírtelo, pero te quiero recordar que la vida da vueltas. Te quiero recordar que si hoy estás bien, probablemente mañana no sea el caso. Y es por eso que tú necesitas aprender lo que la palabra de Dios nos enseña cuando experimentemos esos momentos de adversidad en nuestra vida. ¿Cómo se titula nuestro mensaje o nuestra reflexión del día de hoy? Como lo puedes ver en pantalla. ¿Qué hacer cuando estoy bajo la tormenta? ¿Qué hacer cuando estoy bajo la tormenta de los problemas, de las adversidades y las dificultades en la vida? ¿Qué tengo que hacer? Orar. Yo ya sé que tengo que orar. ¿Qué más tengo que hacer prácticamente? ¿Qué más puedo hacer? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella nos animas y nos fortaleces. Gracias por el servicio de hoy, Señor. Hasta este punto hemos tenido un servicio maravilloso en todos los campos de tu iglesia. Y gracias, Señor, por 5 años de ministerio continuo en la ciudad de North Park. Sigue usando ese campus para tu honra y para tu gloria. Sigue trayendo a más personas y a más familias. Gracias, Señor, por la vida del pastor Julián, tu esposa, su familia, sus hijos. Gracias, Señor, por los líderes, Señor, que lo apoyan. Gracias por las personas que se congregan ahí. Te pido, Señor, que ellos puedan seguir siendo luz en medio de las tinieblas y los puedas usar como hasta el día de ahora lo has hecho. Ponemos en tus manos, Señor, la salud de aquellas personas que se encuentran enfermos, enfermas, Señor. Pongo en tus manos esa petición que hace un momento me hicieron, Señor, de una discípula, Padre, de una hermana de nuestra iglesia.
que en este preciso momento la están interviniendo quirúrgicamente, Señor. Que no sea la mano del doctor o del cirujano, sino sea tu mano la que opere, Señor, ese cuerpo, Padre. Y aquellos, Señor, que tenemos a un familiar en algún hospital o a un centro de convalecencia, Señor, ponemos la salud de ellos en tus manos, Padre. Y en última, como siempre lo hemos pedido, Señor, que sea hecha tu voluntad, Señor. Tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta y que nunca se equivoca. Que se cumpla tu voluntad, Señor. Gracias te damos por lo bueno que eres. Gracias te damos por lo fiel que tú eres. En el nombre de Cristo Jesús oramos y la iglesia del Señor dice, amén y amén. Por si no lo sabes, escúchame esto con atención. Por si no lo sabes, las pruebas y las adversidades son una parte inevitable en la vida de las personas. Todos sabemos que lo primero que hacemos al nacer es llorar. Y algunos dicen es lo último que hacen los familiares de la persona, aquellos que no tienen a Cristo, porque aunque hay lágrimas, son con esperanza. Y el Señor dijo, en esta vida, en este mundo van a tener aflicciones, pero estén tranquilos, yo he vencido al mundo, ustedes también lo van a hacer, para los que están en Cristo. Pero aquellos que no están en Cristo no tienen ninguna esperanza para estas promesas. Incluso nosotros como creyentes no podemos escapar de las pruebas, no podemos escapar de las adversidades. Y estas adversidades, como lo dijimos brevemente hace un momento, vienen de diferentes formas y vienen de diferentes facetas y en diferentes tiempos, pero tienen algo en común. Todas quieren sacudirnos hasta lo profundo del alma, desanimarnos e inclusive hacer que dudemos de las promesas de Dios. Sin embargo, en medio de todos estos desafíos, la Biblia nos enseña que tenemos a un Dios que es fiel, a un Dios que es amoroso, a un Dios que constantemente nos invita a confiar y a depender en Él, aun cuando estemos bajo situaciones de adversidad, aun cuando estemos con problemas que no imaginamos jamás tener. Dios nos ofrece fortaleza, consuelo y sobre todo guía y dirección para nuestra vida. Todo eso se escucha muy bonito. Pero ¿y en la práctica cómo lo hago? ¿Cómo lo hago cuando tengo a un ser querido en las unidades de cuidados intensivos? ¿Cómo lo hago cuando el doctor o la doctora me ha dicho que si no responde al tratamiento van a desconectarlo? ¿O van a hacer este procedimiento? ¿O qué hacer cuando los médicos en quien se supone que tienen todas las respuestas me dicen ya no sabemos qué hacer? Ya se le hizo esto y ya no sé o no sabemos qué más hacer. Vamos a probar ciertas cosas a ver qué resultado hay. ¿Qué hacer como creyentes? ¿Qué hacer como cristianos? Quiero compartir contigo brevemente, en base a la experiencia que hemos tenido durante las últimas semanas, pero muy específicamente esta última semana, 5 acciones que hemos puesto en práctica, no planificándolas, pero sí poniéndolas muy formalmente en serio, que nos han ayudado mucho. Y oro a Dios que te puedan servir a ti. Si las quieres anotar, anótalas porque sé que te van a servir. Lo primero que tú y yo debemos de hacer cuando estamos bajo la tormenta de las adversidades en nuestra vida es tener la actitud correcta. Porque una actitud correcta nos va a fortalecer. Es que cuando tú y yo estemos en la adversidad, no olvides que eres cristiano. ¿Qué vas a hacer? ¿Explotar? ¿Gritar? ¿Actuar como aquellos que no tienen a Cristo en su corazón? ¿Pegarle patadas a las puertas? ¿Despotricar? ¿Botar cosas? ¿Romper cosas? ¿Eso es lo que haría un creyente que confía en el Señor? Eso es lo que no haría una persona que confía en el Señor. Esa es la manera de actuar de una persona que no entiende las adversidades, que no asimila cómo Dios va trabajando en nuestra vida. Porque vivimos en un mundo en donde si no sufrimos es mejor. Pero eso es falso. Eso es un mundo irreal. El mundo real es un mundo de adversidades, de problemas y de conflictos. La diferencia es que no estamos solos, iglesia, sino que Cristo está con nosotros. Esa es la enorme diferencia. Denle un aplauso al Señor. Esto es para ti, Padre. Escucha esto, por favor. Una correcta actitud está ligada a una vida de oración. Hemos experimentado, y tu servidor lo ha hecho esta semana, que si tú oras correctamente, tu actitud cambia ante la adversidad. Tu actitud cambia ante lo que tú estás viendo.
sea cual sea el escenario. Y quiero que sepas, hay una enorme diferencia entre las oraciones cuando todo marcha bien, cuando nuestra salud está magnífica, cuando nuestra cuenta de banco tiene varios ceros, cuando la familia está estable, cuando los hijos están estables, cuando todo parece paz y felicidad. Ese tipo de oraciones no son las mismas cuando hay tormentas, cuando hay dificultades, cuando hay adversidades o cuando hay problemas de salud. ¿Cuál es la diferencia entre una oración y la otra? La urgencia y la desesperación entre ambas. Porque no es lo mismo orar cuando todo va bien que orar cuando todo va mal. Y es interesante porque Dios permite ambas cosas. Dios permite las adversidades, Dios las permite. Porque Él sabe que al final vamos a sacar el mejor provecho de esto. Y no lo digo yo, lo afirma la palabra de Dios. Observa lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 2 y 3. Esto es un pasaje clave para que entendamos cuál debe de ser la actitud correcta con la oración correcta cuando estemos en tiempos de adversidad. Santiago dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo. Esa palabra la tienes que subrayar en tu Biblia. Y ya voy a explicarte por qué razón. Dice Santiago: tengan por sumo gozo cuando ustedes se encuentren en diversas pruebas. Observa qué paradójico es el Evangelio. O sea, la Biblia me está diciendo que me tengo que gozar cuando estoy en pruebas. Eso es lo que dice la Biblia. A ver, me tengo que gozar cuando estoy pasando tribulaciones. Eso es exactamente lo que dice la Biblia y no requiere interpretación. Cualquiera lo puede entender. Pero es que tal vez falta leer un poco más y eso es lo que diremos a continuación. Dice el versículo 3, sabiendo que esa prueba en la cual tú estás, problemas personales, familiares, abogados, lo que tú quieras, sabiendo que el resultado de esa prueba, ¿qué va a producir en los hijos e hijas de Dios? Iglesia, dilo fuerte: paciencia. Es que mira, escúchame, iglesia, si algo hemos comprobado y tu servidor lo ha comprobado, es que el tiempo pasa lento en una silla de un cuidados intensivos. ¿Ves el reloj? Son las 9. ¿Ves el reloj? Son las 9:05. Son las 9:10. Lento. Y el sonido de las máquinas, y el sonido de esto y lo demás. Muchos creyentes quieren tener paciencia de otra manera, y la única manera de tener paciencia, dice Santiago, es a través de las pruebas. Porque nos han enseñado una cultura de ya. Ya, Señor, lo quiero ya, resuelve ya, responde ya, sana ya, hazlo ya. Y el Señor dice: no, me estoy tomando el tiempo, porque yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé lo que estoy haciendo. Tú no sabes, yo sé lo que estoy haciendo. Y al final el Señor ha de decir: voy a hacer mi voluntad. La mía. Sé lo que quieres, sé lo que deseas, te conozco muy bien, pero te adelanto que voy a hacer mi voluntad. Y es impactante porque Dios no nos pide que entendamos la voluntad de Él, que la aceptemos, que es diferente. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Explíqueme porque no entiendo. ¿Cuál es la diferencia entre gozo y alegría? Explíquemelo para que lo entienda muy bien. Escúchame con atención, amada iglesia de Cristo. La alegría es producida por un sentimiento emocional. La alegría es producida, de acuerdo a la definición del diccionario, por las circunstancias externas que hacen que me sienta alegre o me sienta triste. ¡Ay, ya salió el sol! ¡Qué alegría! ¡Ay, está lloviendo! ¡Qué tristeza! Entonces, los factores externos determinan el grado de alegría de las personas. El gozo es diferente. Escúchame, amada iglesia de Cristo. En ninguna parte de la Biblia vas a encontrar que el gozo es producido por una emoción, sino que la Biblia dice que el gozo es producido por el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 2. Mas el fruto del Espíritu, gozo, paz. Ahí está la palabra de Dios. Por lo tanto, la Biblia enseña de que el gozo no entra en la categoría de emoción, sino que es algo que el Espíritu Santo te da en medio de la adversidad, en medio del problema, en medio de la situación. El gozo lo da el Señor, aleluya. De tal manera que tú puedes estar en una sala de operación, de cirugía, sala de espera, de cuidados intensivos, en una sala de abogados, en una corte, en donde tú quieras. Señor, no tengo ningún ánimo de estar aquí, pero Espíritu Santo, dame gozo.
Y dilo en voz alta. Dilo en voz alta. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, todo lo que estoy viendo y los sonidos que escucho me dicen que me desanime, pero tú tienes el control. Espíritu Santo, dame gozo, dame gozo, dame gozo. Y no me preguntes cómo lo va a hacer, pero te garantizo que el Espíritu Santo lo va a hacer. Si tú realmente eres un hijo o una hija de Dios, dice la Biblia que tú has sido sellada y sellado con el poder del Espíritu Santo. Dios te ha puesto aparte. Por lo tanto, cuando tú clames, aunque tú no sepas expresarte correctamente, la Biblia dice, el Espíritu Santo con el cual has sido sellado va a interceder por esa persona al Padre con gemidos indecibles. En última instancia, si te tiras al piso y no puedes pronunciar palabras, solo gemidos, el Espíritu con el cual has sido sellado va a comunicar esa oración al Padre de tal manera que el Padre te va a llenar de gozo, te va a llenar de todo lo que el mundo no te puede dar. Aleluya. Esa es la diferencia del gozo y de la alegría o de la felicidad. El Señor promete darnos gozo en medio de la adversidad. Felicidad la puede dar cualquier otra cosa. Y me encanta porque observa, Santiago nos dice que para que podamos pasar las pruebas en nuestra vida debemos de tener la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? De gozo. ¿Para qué? Escúchame por favor, escúchame esto por favor. ¿Para qué Dios quiere que tenga gozo? ¿Simplemente para que sea como un sedante de la adversidad o algo como un pasante, pero en realidad el problema sigue estando ahí? Santiago lo aclara. En el versículo 4, observa lo que dice Santiago para que lo subrayes en tu Biblia. Santiago dice, mas tenga la paciencia que han producido su obra completa. ¿Qué significa? Que si tú no haces las cosas a tiempo o si tú te adelantas o te atrasas, la obra no va a quedar completa. No te adelantes a los tiempos de Dios. Espera en los tiempos de Dios. Santiago dice, cuando la paciencia termine la obra completa, entonces los creyentes vamos a ser perfectos. Y como te lo hemos enseñado en muchísimas ocasiones, la palabra perfecto aquí no significa exento de error, significa madurez espiritual. Lo que Santiago dice es, cuando ustedes pasen por la prueba que les va a ser dura, ustedes van a completar la obra que el Padre desea. ¿Y cuál es esa obra? Que ustedes sean maduros espiritualmente. ¿Y qué más? Obsérvalo, que sean cabales. ¿A qué se refiere cabales? Completos. Entonces, cuando tú y yo estemos en medio de la prueba, de la adversidad, cualquiera que sea, ponle el nombre tú. Lo que el Padre desea es que desarrollemos paciencia, porque al hacerlo vamos a volvernos cristianos maduros y cristianos completos, como lo fue su Hijo amado Jesús. Y yo no sé tú, pero yo deseo eso. Yo deseo eso. Yo deseo que a través de todas estas situaciones, las que vivimos, más las que vamos a vivir, si ese es el caso, Dios pueda decir, ahora tú eres un creyente más maduro y más completo porque has aprendido a tener paciencia y a esperar en mí. Eso es madurez espiritual. Ahí tienes a un creyente equilibrado maduramente hablando, espiritualmente hablando, que ha soportado con paciencia, pero al final la obra se completó. Por lo tanto, yo te pido en el nombre del Señor, si tú estás pasando una adversidad el día de hoy, no te rindas antes de tiempo. No te rindas, no te quedes en la cama bajo 3 colchas, no te quedes viendo series que no te van a ayudar, no pongas música melancólica que no va a edificar tu espíritu, como vamos a ver más adelante. Dile al Señor, Señor, yo no entiendo lo que está pasando, pero yo voy a terminar este proceso, Señor. Yo lo voy a hacer en tu nombre y no voy a dejar de hacer lo que tú me has mandado a hacer. Voy a hacer exactamente lo mismo que tú me has mandado a hacer, Señor. Y cuando el Señor vea esa determinación en ti, yo te aseguro, el Señor va a comenzar a obrar de formas que tú y yo no podemos explicar. Ok, pastores, ya entiendo que una actitud correcta me va a fortalecer cuando estemos bajo las situaciones difíciles. ¿Cuál es la segunda acción que debo de hacer? Práctica, consejos prácticos. Lo segundo, las alabanzas a Dios fortalecen en momentos de adversidad. Es que mira, Iglesia de Cristo, te lo digo con todo respeto. Cuando tú y yo estemos en problemas de adversidad,
tu espíritu no se va a gozar con los Tigres del Norte, hombre. O ya se te olvidaron los Tigres del Norte. No, dice por aquí. Se acordó del carro rojo, ¿no? Estamos bombardeados de música secular. Pero a lo que voy es que la alabanza a Dios tiene poder, Iglesia de Cristo. Tiene poder la alabanza. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Hay un libro que si en alguna ocasión te llega a tus manos o lo quieres ordenar por internet, hazlo. Lo leímos hace muchos años y yo te lo recomiendo. Se llama El Poder de la Alabanza. El Poder de la Alabanza. Este libro es maravilloso. El autor dice lo siguiente: ante cualquier calamidad que nos ocurra en la vida, si le damos gracias y alabanzas a Dios por esa calamidad, Él la va a transformar para que se vuelva una bendición en nuestra vida. Es decir, Dios tiene el poder para transformar esa situación adversa en algo favorable. Pero esa acción de transformar no aplica para los que no son hijos de Él, solo para los que son hijos de Él y confían en Él. Romanos 8:28, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien a los que aman al Señor. Aún la peor tragedia que te pueda suceder en la vida, a ti y a mí, Dios dice, la voy a transformar para bien. La voy a cambiar. Y para Él no hay nada imposible. Y un ejemplo, si tú me dices, Pastor Eric, ¿habrá algún ejemplo en las Escrituras que respalden que la alabanza tiene un poder? Hay uno maravilloso, que por razón del tiempo no lo podemos desarrollar, pero yo te pido que lo puedas leer en casa, o aún, si estás pasando por una situación adversa similar a la nuestra, te pido que lo puedas leer y lo puedas subrayar en tu Biblia. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, es un pasaje maravilloso, 20, 21 y 22. Te doy el contexto rapidito para no tomar más tiempo. Se encuentra un rey. Para este punto el reino de Israel se dividió en las tribus de Judá y las tribus del norte. Y estas tribus de Judá, que es la más chiquitita, estaba un rey que ante los ojos de Dios era un buen rey. Su nombre era Josafat. Y de repente Josafat, de un día para otro, se encontró rodeado por los enemigos poderosos, por los moabitas y por los amonitas, que son exactamente todos estos que están atacando a Israel actualmente. Era un reino pequeño y amaneció rodeado con ejércitos que parecían langostas, dice la palabra de Dios. Josafat no sabía qué hacer. Josafat no tenía ni la capacidad militar, ni la capacidad estratégica, ni mucho menos el ejército para pelear con esos enemigos que se habían juntado para destruirlo. Paréntesis, si tú crees que esto de querer destruir a Israel es nuevo, te equivocas. Esto es antiguo. No ha habido un pueblo al que hayan querido exterminar más en toda la historia de la humanidad como el pueblo de Israel. Pero no van a poder hacerlo, porque el Señor pelea por la nación de Israel. El Señor pelea por su pueblo. Aleluya. Cuando este rey Josafat se encontró con esta adversidad que superaba su capacidad en todo sentido, observa lo que él dijo: porque en nosotros, orándole al Padre, porque en nosotros, Dios, no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y me encanta la transparencia y la sinceridad de Josafat. No sabemos qué hacer. ¿Ya te has topado tú en esa situación? No sé qué hacer, Señor. No sé qué hacer. No tengo dinero para el abogado, no tengo dinero para resolver este caso, no tengo esta situación, no tengo estos recursos, no tengo contactos, no tengo nada. Solo te tengo a ti, Señor. Josafat le dijo: no sé qué hacer, por lo tanto, volvemos nuestros ojos a ti, Señor. Y aquí quiero hacer una pausa. No te tragues el cuento de cancela eso. Y lo digo con profundo respeto, no jamás en un tono de burla ni sarcasmo. No creas eso. Porque Josafat no está negando el problema. Josafat no está minimizando el problema. Josafat está reconociendo el problema. Pero a la misma vez que lo reconoce, él entiende de dónde va a venir el socorro. Él entiende quién va a ayudarlo. Aquí podemos sacar una aplicación, porque en algunos casos, cuando tú y yo estamos en situaciones así, rechace, declare y diga, y el problema se... No, tú no sabes si es la voluntad de Dios ese problema en tu vida.
Tú no lo sabes. Y yo personalmente me topo con situaciones en donde las personas me dicen, ore para que esto se resuelva. Yo siempre le digo, vamos a orar para que el Señor haga su voluntad. Porque yo no sé si es la voluntad de Dios que esa persona esté en ese problema. Porque Dios está tratando con esa persona. Porque Dios está en un trato con ese hombre o con esa mujer. Mejor prefiero decir, Señor, que se haga tu voluntad, cúmplelo en tu tiempo y dale la fortaleza para que aguante. Pero estamos en una cultura que entre los cristianos queremos evitar la adversidad o queremos minimizar y queremos pisotear y estar debajo de nuestros pies. No. El problema Josafat no lo minimizó, sino que él supo canalizar a dónde estaba su fuerza y su fortaleza. Y observa lo que hizo Josafat. Es maravilloso. Porque cuando Josafat hizo una evaluación general de la situación, cuando Josafat vio cómo estaba de peligroso el ambiente, hizo lo que ningún general ahora en día pudiera jamás haber imaginado. Si alguno de ustedes tiene experiencia militar, sabrá que esto fue lo más absurdo que un general podría haber hecho. Observa lo que hizo Josafat. Segundo de Crónicas 20:21. Le dijo a todo el pueblo y especialmente a los sacerdotes: pasen y comiencen a cantar y comiencen a alabar al Dios de los cielos y vístanse con todos los ornamentos sagrados. Y mientras sale todo el ejército, digan en voz alta: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¡Aleluya! ¿Leíste bien? El rey Josafat le dice al ejército y a los sacerdotes: salgan, pero primero van a hacer una declaración y van a cantar que Dios para siempre es su misericordia. ¡Qué impactante! Josafat utilizó el arma que menos los cristianos utilizamos, la alabanza. No me lo expliques, lo vamos a ver un poquito más adelante. Te quiero contar lo que sucedió hace unos días en la sala donde está mi papá. Se nos ocurrió ponerle cantos con mi mamá y el día de hoy precisamente mi esposa que lo fue a visitar, yo no pude hacerlo, lo haré al final del servicio. Pero el día de hoy le puso cantos. Y de los cantos que a él le ministran, cantos que tal vez tú nunca los has escuchado, aunque te los recomiendo, los voceros de Cristo. Y hay, amén, dicen. Y hay un canto especial que se llama Estoy agradecido, Señor. Lee la letra. ¿Tú sabes lo que dice mi esposa que hizo mi papá? Comenzó a levantar las manos al cielo. Todo entubado y todo sedado, alcanzó a entender lo que estaba escuchando. Y comenzó a elevar sus manos al Señor. Eso hace el poder de la alabanza. Transforma el ambiente. Transforma la atmósfera. Cambia la pesadumbrez. Cambia el tono. Cambia la sintonía. Y te vuelve a conectar con el Padre. Y te vuelve a conectar con el Espíritu Santo. Y te recuerda que Dios está en control de todo. Te recuerda que Dios está en control de la situación. Glorias sean dadas a Él. ¿Qué te pido yo que hagas? Pon alabanzas. Ay, pastor, en mi casa solo hay gritos. Pon alabanzas. Cómprate un speaker, ponlo en medio de la sala, ponlo en medio de las habitaciones y pon alabanzas. Que todos en la familia se acuesten escuchando cantos al Señor. Que todos en la casa se acuesten oyendo cantos a Dios. Te garantizo que va a cambiar la atmósfera. Te garantizo que va a cambiar todo. Y si por ahí anda un espíritu que no le pertenezca a Dios, va a salir corriendo, te lo garantizo. Porque no toleran las alabanzas al Señor. No toleran la adoración a Dios. Josafat le dijo al ejército: canten. Glorifiquen a Dios. Me hubiera gustado ver la cara de los moabitas. Me hubiera gustado ver la cara de los amonitas. Estos están locos, están cantando, creo que con eso nos van a vencer. Pero no se dieron cuenta que Dios ya había hablado.
¿Y qué fue lo que Dios le dijo a Josafat y a todo el pueblo? Obsérvalo conmigo. Pero ustedes, les había dicho el Señor al pueblo, no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que ustedes vean la salvación que yo, el Señor, les voy a dar el día de hoy. No hagan nada. ¿Qué te enseña el mundo? Muévete. Hay llamadas, contactos. Hay esto, lo demás. Dios dice, quédate quieto. Quédate quieto. Déjame obrar, déjame actuar. Eso no significa ser pasivo, descuidado o desatendido. No malinterprete las cosas. Porque uno puede comenzar a moverse. Señor, voy a hacer esto en tu nombre, Padre. Señor, voy a hacer esta llamada con esta persona en tu nombre, Señor. Señor, voy a llamar a la aseguranza, pero en tu nombre, Padre, tú vas a poner todo. Y después de 3 horas te van a contestar, pero te van a contestar. Dios le dijo al pueblo, déjenme que yo obre. Ustedes estén quietos. Y tú sabes la historia, me encanta. Porque dice el libro de Crónicas que cuando Josafat llegó con el pueblo, los 2 ejércitos, los moabitas y los amonitas, se reunieron en el monte y ellos se confundieron de tal manera que como había tanta gente, comenzaron a sacar sus espadas y dice Crónicas, se mataron entre ellos mismos. La emboscada fue entre ellos mismos, de tal manera que el ejército de Josafat no tuvo que levantar ni siquiera una sola espada, sino que todo lo hizo el Señor. Gloria a Él. Todo lo hizo el Señor. Una actitud correcta fortalece en medio de la adversidad. Una alabanza correcta fortalece en medio de la adversidad. Número 3, la gracia nos fortalece en medio de la adversidad. ¿Y a qué se refiere con gracia, Pastor Eric? No me refiero a la gracia de Dios a través de su Hijo Jesús. Esa es la gracia salvadora. No me refiero a eso. Sino que cuando utilizamos el término gracia nos referimos a perdón. Dicho de otra manera, el perdón fortalece. Yo no sé si te ha tocado recientemente estar en la sala de un hospital. A mí me tocó hace unos días, mientras otras personas entraban a la sala donde mi papá estaba, a la habitación, me fui a la sala de espera. Y mira, desde que tú vas a la sala de cuidados intensivos de cualquier hospital, aquí en este país o en cualquier país de nosotros, desde que tú entras a la sala de cuidados intensivos, tú sabes que estás en una sala diferente. No hay nadie que entre riéndose. Todos están llorando. Todos están hablando por teléfono en los pasillos. Nadie habla. Y en ese caso particular, una mujer entró a la sala, había otra sala más privada, y nomás entró a la sala privada, comenzó a llorar con un lamento. Lo único que se me ocurrió, tomar unos Kleenex que estaban ahí, juntar varios, írselos a poner en una mesita y retirarme. ¡Qué duro! Porque todos pasamos por situaciones de ese tipo. Tal vez no ahorita, pero muy probablemente después. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con gracia? Cuando estamos en ese proceso, lo que más hacemos es recordar. Recordamos el lugar a donde fuimos con nuestro ser querido y recordamos el lugar a donde no fuimos con nuestro ser querido. Recordamos lo bueno que hicimos con él, pero también recordamos lo malo que sucedió con esa persona. Y yo te digo algo, hay algo interesante porque hay una relación entre el perdón y la paz del alma. Y muchas personas necesitan escuchar este punto. Porque muchas personas creen que al morir se muere en paz. No. La ciencia nos ha enseñado a que cuando una persona fallece puede morir sin dolor. Pero escúchame, y no lo puedo ampliar por razón del tiempo, pero no es lo mismo morir sin dolor a morir en paz. Son 2 cosas distintas. Tú puedes morir ya que te dieron una dosis de un medicamento para sedarte por completo y eso es morir sin dolor, pero no moriste en paz. En cambio, tú puedes morir en paz, pero sin haber recibido ni algún analgésico para que tu paso sea más rápido.
¿A qué quiero ir con este punto? Que muchas personas en el tiempo de que su ser querido está en la cama necesitan ir y pedir perdón. Pero no lo hagas hasta que tu ser querido esté en la cama. No lo hagas hasta que tu ser querido ya no entiende lo que le vas a decir. O le vas a estar hablando al oído tratando de que entienda o escuche lo que le estás diciendo. Hazlo en vida. Levanta el teléfono y pide perdón. Levanta el teléfono y ofrece perdón. Porque la vida es tan corta como para no experimentar un genuino perdón. ¿De qué valió un grito? ¿De qué valió un pleito? ¿De qué valió una herencia si cuando las personas están en una camilla no se pueden poner ni calcetines? ¿De qué sirve pelear una propiedad? ¿O de qué sirve una situación que cuando una persona está en la camilla no se puede ni asear a sí mismo? Y la Biblia habla mucho acerca de dar gracia a las personas que la necesitan, o de dar el perdón a las personas que lo necesitan. Primera de Pedro 5:10 dice el apóstol Pedro: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, dice Pedro, y observa, viene una coma porque él quiere enfatizar que Dios es. Él dice, el Dios de toda gracia, es decir, el Dios de todo perdón, que nos llamó de su gloria eterna en Cristo, va a hacer algunas cosas con aquellos que perdonen. Número 1, nos va a restaurar. Número 2, nos va a hacer fuertes. Número 3, nos va a hacer firmes. Y número 4, nos va a hacer estables. Ahora yo te pregunto, escúchame con atención: ¿podrá acaso un creyente que no ha perdonado ser restaurado completamente por Dios? No. Y puedes saltar y puedes gritar y te puedes caer. No, a otro con ese cuento. Porque el perdón es indispensable para acercarnos a Dios. Y Jesús lo dijo: si no ofrecen perdón y perdonan las faltas que otros le hacen a ustedes, tampoco mi Padre que está en los cielos se las va a perdonar a ustedes. ¿Y por qué muchos cristianos viven una vida mediocre espiritualmente? ¿Y por qué muchos cristianos viven una vida seca espiritualmente que no da fruto? ¿Y por qué todo te va mal? ¿Y por qué todo te sale mal? Comienza a investigar si hay raíces de amargura en tu corazón. Comienza a investigar si hay falta de perdón. Y no tienes que ir muy lejos ni pagar grandes psicólogos ni terapeutas. Apártate una mañana y pregúntale al Espíritu Santo y te va a contestar. Si realmente eres un hijo o una hija de Dios, el Espíritu Santo te va a convencer de algo que se llama convicción de pecado. Y Él te va a mostrar lo que ninguna persona te puede mostrar. Te garantizo que cuando tú perdonas o extiendes el perdón, Dios obra. Y finalizo recordándote lo siguiente para avanzar al otro punto con el tiempo que me resta. No creas que es orgullo solamente no perdonar. También es evidencia de orgullo el no ofrecer el perdón. Tanto es orgullo el no dar el perdón, también es orgullo no ofrecer el perdón. Así es que por cualquier lado que tú lo mires, necesitamos perdonar. Ya sea porque nosotros fuimos los responsables o porque nosotros fuimos las víctimas. Para Jesús es perdona. Es que yo no dije nada, perdona. Es que tú viste que a mí me hicieron, perdona. Y te la pone más difícil, ve tú y pide perdón. Imagínate tú y yo, mira, yo quiero que me perdones porque tú me ofendiste. La gente va a decir, ¿qué? Sí, vengo a pedirte perdón porque tú me ofendiste, me gritaste, me dijiste. Pero soy yo el que debe pedirte perdón. Sí, pero es que Jesús dijo y no puedo sacarle la vuelta a eso. Así es que para que estemos a cuentas, te ofrezco perdón y acepto el perdón. Hay un fuerte aplauso al Señor. Pastor, usted no conoce a mis suegros. Pero el de allá arriba va a decir, hiciste lo correcto. Yo estoy complacido. Vi tu corazón. Ante ellos quedaste como un ingenuo. Ante ellos quedaste como alguien que no sabe. Pero ante mí quedaste como un verdadero hijo y una verdadera hija. Yo te voy a bendecir. Yo te voy a dar lo que tanto me pides. Gloria al Señor.
Se me fue el tiempo, pero quiero rapidito estos últimos 2 puntos. El último lo vamos a hacer brevemente porque le pedí algo al pastor Tony que hiciéramos al final. En medio de la adversidad, la actitud correcta nos fortalece, la alabanza nos fortalece, la gracia y el perdón nos fortalecen. Pero tú sabes algo que a mí y a mi familia nos ha fortalecido esta semana: los hermanos en la fe. Dios mío, ¿cómo nos han fortalecido los hermanos? ¿Cómo hemos valorado los correos, los mensajes de texto? Me disculpo si no he podido responder a todos, o mi mamá o la familia, pero ¿cómo hemos recibido mensajes? Pastor orando, pastor que necesitan, pastor esto, pastor lo demás. Detalles tan maravillosos porque Dios nos confirma su amor y sus cuidados a través de sus hijos y de sus hijas. Tú no sabes cuánto puede bendecir la vida de una persona que está en el hospital cuando tú tomas unos minutitos para decirle: en este momento estoy orando por ti. Tú no te imaginas. Tú no sabes el impacto que tiene para una persona decirle: estamos intercediendo por ti. O como me puso una persona: en este momento voy a orar por la situación. La oración tiene poder, iglesia. La oración verdadera tiene poder. Y sabes lo que a mí me encanta de la palabra de Dios, no lo vamos a desarrollar por razón del tiempo, pero en el capítulo 16 de Romanos, ese libro maravilloso que es una biblioteca teológica que escribió el apóstol Pablo, tú sabes que al final de ese libro, cualquiera diría que es la cátedra de la fe cristiana, que es la base doctrinal y jurídica de la fe del evangelio. ¿Tú sabes lo que hizo el gran hombre de Dios llamado Pablo? En el capítulo 16, después de que abordó todos los temas bíblicos y teológicos del Antiguo Testamento en los 15 capítulos anteriores, dedicó el último capítulo a hablar de 29 personas. ¡Qué increíble! Pablo combinó la teología de Romanos con los nombres personales de creyentes que habían sido de bendición para él. A mí me impactó, porque la Biblia enseña que tenemos que animarnos los unos a los otros. El mismo autor, el apóstol Pablo, cuando escribió su carta a los tesalonicenses, les dijo: por eso, hermanos, anímense, edifíquense los unos a los otros, tal como lo están haciendo. ¿Tienes una palabra de ánimo? Que no haya crítica en tu boca, que no haya queja en tu boca, que haya una palabra de ánimo, que haya un texto bíblico, que haya una alabanza, que haya algo que anime a otro creyente. Porque repito, tú no sabes por lo que puede estar pasando esa persona. La quinta acción que hemos experimentado como familia, y tu servidor, y oro a Dios que estas 4 anteriores te las hayas memorizado o por lo menos las hayas escrito, creo que es la mejor de todas. Porque ¿sabes qué? Cuando estemos en momentos de adversidad, tal vez no podrá viajar un familiar, tal vez no podrá tomarte la llamada, o tal vez pueda decirte: no me interesa, no voy a ir, no quiero ir, lo que sea. Pero tú sabes algo, amada iglesia: quien nunca jamás te va a dejar es el Señor. Jamás, jamás. Estos días me tenía que salir a las 8 de la noche porque ya no se acababa la visita, ¿no? Y la enfermera me decía: ahora que usted se vaya, voy a tener que volver a amarrar a su papá. El pobre estaba amarrado con la camilla, sin poder mover las manos, y con unos guantes para que no intentara quitarse el tubo cuando estaba alerta. ¿Tú sabes lo que le decía? Papi, ya me voy. Se lo decía al oído. Pero el Señor se queda aquí con usted, papi. El Señor se queda aquí con usted. Solo veía una lágrima que le salía. Papi, tranquilo, papá. Vamos a salir en el nombre del Señor. Mi esposa me comentó de que ahora en la mañana le estaba diciendo de que ella se quiere ir con el Señor. Y si ese es el caso, ¿qué pasa? No pasa nada. Te quiero recordar que en esta vida vamos de paso. Nuestra morada celestial está arriba en los cielos. Esa es nuestra morada final. Y cuando comparamos la vida con la eternidad, no hay comparación alguna. Porque nuestra morada está en los cielos con Cristo. Y como dijo Pablo, prefiero estar con Él que estar aquí en la tierra. ¿Sabes que Pablo, con todo lo que él hizo, el gran hombre de Dios, en la etapa final de su vida,
dijo lo siguiente en su última carta que tenemos registrada, segunda de Timoteo 4:16. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, en la primera defensa que tuve que hacer de mi caso, ninguna persona estuvo a mi lado, sino que dice algo que es triste leerlo: todos me desampararon. Qué duro de un gran siervo de Dios. Qué triste verdad de un hombre que le dedicó toda su vida a predicar el evangelio y que llevó el evangelio a donde nadie jamás lo había llevado. Cualquiera diría: ay, ya ves, mira, ahí está la recompensa de servir. Ahí está. Mejor se hubiera quedado como fariseo. Ahí está. No, es que no has terminado de leer el pasaje. Pablo dice: nadie estuvo conmigo. Físicamente le faltó aclararlo. Pero observa lo que le dijo después en el versículo 17. Pero alguien sí estuvo conmigo, Timoteo. El Señor estuvo a mi lado, Timoteo. Y el Señor me dio fuerzas, Timoteo. Él me fortaleció, Timoteo. Aleluya. Timoteo, física, humanamente, estuve solo. Pero ahí estuvo el Señor conmigo y me dio fuerza para que continuara predicando su palabra. Dios no te va a dejar. Si tú crees que por ser madre soltera se acabaron las opciones y las oportunidades, Dios te va a bendecir más como si estuvieras casada con esa persona que no quiso honrar a Dios jamás. Si tú crees cómo vas a salir adelante con tus niños pequeños, Dios te va a fortalecer. Si no tienes idea cómo vas a salir adelante con ese problema legal, si haces lo correcto, si no mientes y si honras a Dios, no te preocupes. Él es tu mejor abogado. Él es el padre del huérfano y Él es el esposo de la viuda. Él no te va a dejar jamás. Jamás.